Bueno, hola, bienvenidos, bienvenidas a la tercera unidad. Mi nombre es Lili Fiallo y hoy vamos a tomar el tema de la gráfica de la Revolución Industrial. Como contexto histórico nos vamos a situar en el siglo XIX, que es el siglo de la industrialización. Y vamos a tener como fenómeno súper importante la revolución industrial. En esta época también van a surgir otros movimientos que vamos a estudiar después, como el movimiento de Art and Craft, en donde se va a tomar la figura del artesano como algo muy importante. También el contexto histórico sería Gran Bretaña, en donde tenemos el gobierno de la reina Victoria. Entonces vamos a tener una época de la gráfica que se va a llamar gráfica victoriana, que hace referencia al nombre de la reina. La reina va a tener un mandato bastante largo, va a estar desde el 1819 a 1901. En Gran Bretaña lo que sucede es que se va a reemplazar lo que es el trabajo manual por el trabajo industrial y lo que es la manufactura. Vamos a tener una especie de mecanización de las industrias. Se va a desarrollar mucho el hierro y el acero. Y teníamos también el auge del ferrocarril y la máquina a vapor. Un poco vimos el cuadro en la unidad anterior de Turner, en donde exaltaba el ferrocarril. También pudimos ver, cuando vimos el impresionismo, los artistas impresionistas que pintaban también el tren como un avance importante tecnológico. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la cantidad de producto y se va a disminuir lo que es el tiempo para producir esos productos. Y vamos a tener una producción que va a ser en serie y a bajo costo. Y por ende una sociedad que va a ser bastante materialista, va a empezar a ser bastante individualista, también se podría decir así, y vamos a tener una época bastante interesante en donde se inauguran las primeras exposiciones universales. En Inglaterra, el surgimiento del Palacio de Cristal, que vamos a ver más adelante, y estas exposiciones universales reunían todos los avances que hacían las industrias en los países. Como técnicas vamos a poder observar que aparece la litografía y la cromolitografía. Acá en la presentación yo les pegué un video que habla sobre estas diferentes técnicas. Esta es la primera. Son técnicas para impresión de imágenes. En el video podemos ver la técnica que es esta primera, que es la xilografía, en donde el artista o artesano va a dibujar una placa de madera. Luego con una gubia, que es este elemento de metal que tiene una punta filosa, va a empezar a desbastar y a sacar sobre la superficie. Luego va a entintar con tinta de grabado sobre esa superficie de madera en donde se ha generado una especie de sello. Coloca una hoja sobre este trabajo, hace fuerza y generalmente se pasa por una prensa. En este caso la copia la va a sacar con una cuchara. Y de esta manera tenemos la impresión de esta técnica que es la xilografía. Con esta técnica también se pueden hacer muchas impresiones y se pueden imprimir en diferentes colores, por ejemplo. En el video no lo muestra, pero él lo que ha hecho ha sacado algunas partes y ha colocado otro color. Otra de las técnicas que nos interesan, sobre todo en esta unidad, es esta otra técnica de grabado que es agua fuerte. Acá el artista lo que hace es llenar una placa de metal de una pintura que es una pintura asfáltica. Luego hace un dibujo sobre esa pintura asfáltica. Saca la pintura con una punta
filosa, delimitando lo que es el dibujo. Luego la chapa la mete en una fuente con ácido que va a comer todo lo que él dibujó. Luego le saca la pintura asfáltica, limpia la placa para luego entintarla con tinta de grabado. La tinta de grabado es una tinta especial que se consigue en las librerías artísticas. Bueno, acá lo que hace es ponerle tinta de grabado, que la tinta se va a meter en las superficies que están comidas por el ácido. Después lo que se hace es se limpia el exceso. Cada copia es diferente. Se coloca en la prensa, se le coloca el papel arriba y como resultado sale una impresión. Cada impresión de lo que es el aguafuerte va a ser totalmente diferente. Y esta tercera técnica que es súper interesante para esta unidad, que es la litografía. La litografía es una impresión en donde la matriz es la piedra. Lito significa piedra. Se hace un dibujo sobre la piedra con un lápiz que es graso y la piedra que se utiliza es la caliza. Acá ustedes pueden ver la piedra. Se extiende agua y la grasa repele el agua y luego se entinta. ¿Quién la inventó? La inventó un músico alemán. Él estaba haciendo una lista para la lavandería y la inventó así porque escribió con un lápiz graso sobre un pedazo de piedra. Y ahí se dio cuenta que había inventado una técnica, la litografía, que va a ser el medio gráfico más fluido para el lenguaje de la imagen de la comunicación pública. Ahí está sacando la copia. Entintó la piedra, colocó el papel y utiliza este otro tipo de prensa. Luego pasa la piedra con el papel por arriba por la prensa y saca lo que es la copia. Y luego, bueno, esta es otra técnica más moderna, que es la silografía. Pero sobre todo, las técnicas que me interesan a mí son esas tres que les mencioné: la silografía, el aguafuerte y la litografía. La litografía porque va a tener sobre todo mucho más que ver con la unidad en la que estamos trabajando, en donde surgen los carteles con publicidades. Entonces esa técnica de grabado va a ser súper importante, va a ser muy utilizada por los artistas en la época para imprimir los carteles. Bueno, como les contaba, esta es otra de las técnicas, pero sobre todo me interesa, esta técnica se usa mucho para hacer impresiones en remeras, en telas, en papeles también, pero sobre todo me interesan estas tres. En la que vimos al principio, que eran en madera, el aguafuerte, la silografía, recuerden que el taco era un taco de madera que se trabaja con una gubia. El aguafuerte, el taco es un pedazo de metal. Y en la litografía, el taco es la piedra. Bueno, esta época, como les decía, era la época victoriana, marcada fuertemente por la figura de la reina. Su mandato va a ser un gobierno bastante largo, 64 años va a estar aproximadamente, y van a haber muchos cambios a nivel cultural, político, económico, industriales. Sobre todo la industria del país va a crecer muchísimo. La figura de la mujer, en esa época la mujer no podía votar, pero se ganan algunos derechos como el derecho a la propiedad después del matrimonio y el tema de que la mujer en esta época podía pelear por la custodia de sus hijos. En lo que es el tema arquitectónico, va a renacer lo que sería la arquitectura gótica, que es una arquitectura de la Edad Media,
con un autor que va a ser muy conocido, que es Ruskin. Esta arquitectura gótica va a ejemplificar los valores sociales. En esta época también se inventa el juego de casino, el salón, el rugby, el fútbol, el tenis y el cricket. Lo que vamos a ver en la... Estos son los carteles, estos son los espacios que se les daban en el centro de las ciudades para que colocaran los carteles que imprimían, sobre todo con litografía, que era el medio que más rápido podían, o sea, era el medio que esta impresión, este tipo de impresión, daba un resultado bastante rápido. Entonces lo podían usar en las ciudades, los pegaban en las paredes y de esta manera transmitían, bueno, los conocimientos de espectáculos, encuentros, todo tipo de eventos. Y se empapelaba prácticamente la pared con la gráfica. Ahora vamos a ver en la época lo que es la tipografía, lo que es la estética de la época victoriana. Esta estética no tiene un sentido uniforme y homogéneo, sino que las imágenes van a estar bastante recargadas, van a ser un poco naif, vamos a ver más adelante, cachorritos y doncellas. La tipografía va a tener una interacción con la imagen, vean este caso, y suelen ser bastante recargadas y ornamentadas. Bueno, este cartel es uno de los ejemplos. Es uno de los ejemplos de 1867 aproximadamente. Vean el cartel en donde tiene una ilustración bastante realista en lo que es el trabajo de la figura humana. Se trata de un grupo coral que tienen vestimentas folclóricas que hacen referencia a la música. Y en la imagen vamos a ver que la imagen va a predominar sobre lo que es el texto. El texto tiene un movimiento dinámico, como de curvas. Las palabras, si ustedes ven, están como arqueadas y las letras son bastante grandes. Las letras van a señalar lo que son las tres solistas. Entonces hay como una relación visual. Esta letra señala a esta cantante, esta a esta y esta a esta. Entonces, bueno, va a tener también como un concepto. En 1851, Alberto, el marido de la reina, le va a pedir que construyan lo que es el Palacio de Cristal. Esta es como una imagen vista de frente del Palacio de Cristal, en donde se va a utilizar el material que era en esa época bastante revolucionario, que es la utilización del hierro y el vidrio. La arquitectura es muy funcional y fue realizado para una exposición universal, en donde todos los países mostraban su espíritu industrialista y mostraban sus grandes avances. Este impresionante edificio va a ofrecer al visitante lo que es un gran muestrario de lo que está pasando tanto en la industria como en el comercio de Inglaterra, y le va a ofrecer al visitante todo su producción, y que el que asista a esas muestras lo que puede ver es el progreso y los avances que tiene la revolución industrial. En 1837 se va a crear una nueva técnica para impresión, que es la cromolitografía. Tiene que ver con la técnica anterior, que era litografía, pero lo que se agrega en este caso es la utilización del color.
Podríamos decir entonces que es una técnica de impresión a color. Se utiliza para comunicar los valores de la época victoriana. Todas estas imágenes que van a utilizar en la época victoriana dan como una expresión de sentimentalismo, de nostalgia, con un canon de belleza que va a estar idealizada, sobre todo se imprimen sobre metales, sobre latas de metales, esto es importante. Acá vemos estas imágenes que son bastante típicas, que tienen que ver con lo que les decía hace un ratito. ¿Cuáles son los valores que promueven estas imágenes? Eran los valores tradicionales del hogar, la religión y el patriotismo. Todo simboliza un sentimiento de devoción. Y el medio para producir estas imágenes es la cromolitografía. Cromo, que significa en griego color. Y bueno, la técnica es la misma que la litografía, solo que hay varias piedras y se aplica un cierto color a cada una de las piedras. Entonces se va a ir logrando una imagen mucho más atractiva. ¿Qué se van a producir con esas técnicas? Bueno, se van a producir cuadros para salón, todo tipo de diseño gráfico. Tenemos, por ejemplo, carteles para espectáculos teatrales, carteles para obras literarias, etiquetas para productos, para los envases que, como les contaba, que son envases de hojalata, y impresiones para los productos del tabaco. Acá es donde en esta época nace el packaging. Esta es una imagen que muestra más en tridimensionalidad lo que era el Palacio de Cristal, que fue construido en 1851 para una exposición universal. Esta imagen muestra la gente de la época y cómo era el espacio. Vemos las banderitas de cada país colocada en la parte superior, una arquitectura de arco de medio punto y todo realizado en hierro y vidrio, por eso el nombre. Este interior va a mostrar lo que es el actual shopping. Si ustedes se fijan, las cúpulas que dejan entrar a través del cristal las luces, la introducción en el interior de lo que son plantas. En la actualidad tenemos palmares, por ejemplo, todo lo que es la arquitectura a la vista del hierro. Y bueno, acá mostraban todos los países los avances en la producción que tenía cada uno. En 1850 surge la revista gráfica y nacen también los carteles en el diseño. ¿Qué función cumplen estos carteles? Bueno, promocionan, como les decía, los espectáculos teatrales. Son diseños para ser vistos durante más tiempo porque son diseños más atractivos en donde incluyen el color y una interacción entre lo que es la imagen y el texto, la tipografía. El nacimiento de los carteles nos van a traer artistas muy importantes como en este caso Cheret, que va a ser el padre de lo que es el cartel. Este artista es un artista litógrafo, un pintor francés, en donde va a trabajar mucho el tema de la belleza de la mujer idealizada. De una mujer casi en algunas imágenes indecorosas para lo que es la época. Trabaja la imagen de la mujer como objeto y venta. Acá tenemos algunos ejemplos. Sus figuras generalmente van a expresar la energía y el movimiento. Si ustedes ven, este quizás sería un ejemplo muy claro. Están todos en situación de baile.
tenemos que contorsiona él sus figuras, y una de las características es la utilización de los colores primarios, sobre todo acá en este cartel lo vemos bien claro. Los colores primarios con una línea negra que también aparece y que le da una vitalidad muy gráfica. Este artista va a estar influenciado por los artistas del rococó. Esas pinturas de Fragonard, de Watteau, en donde eran cuadros en donde las parejas, el hombre amacaba a la mujer, tiene que ver con la estética del rococó. Bueno, Cheret dibuja sus diseños directamente sobre la piedra. Va a utilizar esta piedra, esta técnica de la cromolitografía. Y va a realizar en su carrera muchísimos afiches, más de 1000 afiches. Sus figuras también van a tener la influencia de otro movimiento que es un movimiento francés, que es el Art Nouveau. Lo que hace este artista, Cheret, es transmitir ideas de forma sencilla, directa, creando vínculos bastante interesantes con el espectador. Por eso el éxito de sus carteles. Las composiciones no son simétricas, más bien trabaja una asimetría. Vemos esta diagonal que marca acá la figura femenina. Tienen gran dinamismo, todos están en acción. Por ejemplo, esta está saltando, esta está llenando una copa con líquido. Y bueno, trabaja este tema de la mujer, una mujer joven, una mujer bella, con una actitud sensual hacia el espectador. Esto atrae al público de la época y bueno, los atrae a ver los teatros, los cabarets y las óperas de París, porque se utilizaban los carteles para estos eventos. Y va a tener una joven danesa que va a ser su modelo y va a ser su musa, que va a aparecer en muchos de sus carteles, y le van a decir la Cheret. Los carteles son visualmente bellos y son muy claros, en donde interactúa muy bien lo que es el texto y la imagen. Acá tenemos otros ejemplos. Esto que le decía, la influencia del rococó francés en, bueno, los personajes, las pelucas, la vestimenta. Y la utilización, otra de las características que habíamos nombrado, la utilización de los colores primarios. Vean cómo utiliza el rojo, el azul y el amarillo. Y esta línea negra que le da ese aspecto bien gráfico y de cartel. Nuevamente remarcar que las composiciones son composiciones asimétricas. Fíjense si acá puedo trazar una diagonal. Y eso le da mucho dinamismo a lo que es la imagen. Este es otro de los grandes artistas, cartelistas franceses. Su nombre es Toulouse-Lautrec. Él fue pintor, litógrafo, cartelista. Era un admirador de lo que es el arte japonés, como los impresionistas. Juntaban estampas que venían de Japón y las colgaban en sus talleres para inspirarse en lo que es la composición de las formas de sus carteles. El estilo de Toulouse-Lautrec es bastante ilustrativo. A él lo que le va a interesar es mucho la vida nocturna, de los cabarets, de los prostíbulos, de los lugares de café, teatros. Y ahí va a describir muy bien lo que es la vida de París nocturna o la Belle Époque. En sus carteles y pinturas va a representar a los protagonistas de estos lugares. Los encuadres, lo que es la composición, van a ser bastante originales. Vean acá también el planteo en primer plano, este instrumento. En la parte superior izquierda, la bailarina levantando el pie. Son muy dinámicos sus carteles, como Cheret también, en ese sentido. Y hay una gran interacción en lo que es la tipografía y la imagen.
Acá tenemos una imagen de Toulouse-Lautrec. Él sufría una enfermedad muy extraña. Cuando era pequeño sus huesos, los huesos de las piernas, le dejaron de crecer. Entonces él tenía como cargaba con este tema y se refugia en el alcohol para olvidar un poco, y sufre también de una enfermedad y muere muy joven, a la edad de 36 años, por su adicción al alcohol, que le complicó realmente mucho el tema de la salud. Vamos a ver su vida, toda transcurre en lo que son los locales nocturnos, y su gran habilidad para observar le permitía captar lo que es la psicología de los personajes. En tanto, fíjense, esta bailarina, el rostro que tiene, él exageraba también algunos gestos, llevándolos al borde de lo que sería la caricatura. Y está muy influenciado por el movimiento del expresionismo. Lo que él hacía era captar el momento, con una técnica rápida, y captaba la figura también en movimiento. Acá vemos las bailarinas. La línea es muy importante, es una línea con un ritmo muy vital. Y tiene una paleta a veces bastante simplificada en lo que es la forma y el color. Capta escenas que son espontáneas, y como que capta la esencia de la imagen, y esto es como un estilo también fotográfico. Va a utilizar en sus composiciones bastantes materiales, se dice técnica mixta. Utiliza pastel, tiza, muchas veces tinta china, óleo, y sobre todo en lo que son los carteles, la litografía. Todos retratan la vida nocturna de los teatros, los cafés, los cabarets y los prostíbulos. Estos son los puntos claves en donde el artista Toulouse-Lautrec desarrollaba su obra. Le Moulin Rouge, y en esos lugares donde se juntaban en la noche parisina. Bueno, estos hermanos ingleses van a inventar una técnica nueva, que es la técnica del collage. Entonces vamos a tener una imagen de grandes superficies coloreadas y superficies bastante planas. Ustedes pueden ver en Inglaterra, es este fenómeno del cartel, en donde tenemos superficies planas, bien coloreadas, con bordes bastante delimitados. Una figura bastante minimalista, simple, pero muy impactante a la hora de comunicar. Es muy interesante la interacción que hay entre lo que es el texto y la figura, que es bastante simple y de contornos, y de grandes contornos de color. Otro de los artistas del cartel, muy importante, es Alphonse Mucha. Mucha es un artista que nace en la República Checa, en Praga. Y cuando viaja a París se hace famoso porque resulta que el artista que le hacía los carteles a Sarah Bernhardt, que era una actriz en esa época muy famosa, se enferma o deja de hacer el trabajo, buscan un reemplazo, y Mucha toma este reemplazo. Cuando le toca hacer el cartel para esta obra Gismonda, que era una obra de teatro de Sarah Bernhardt, triunfa en lo que es París, se hace famosísimo por la estética que tiene. La estética que va a tener Mucha es una estética de arte Art Nouveau. Entonces lo vamos a
a clasificar con ese estilo. Sus carteles tienen mucho impacto, son muy bellos, utiliza mucho la figura de la mujer y la técnica del Art Nouveau. Por ejemplo, en este caso, esta es la obra con la que él se hace súper conocido. Este cartel es para una obra de teatro de Sarah Bernhardt. Lo que pasó es que la actriz se enamoró de la forma en que Mucha dibujó su figura y lo aclamó y lo quiso para siempre, entonces se hizo súper famoso. Mucha tiene este estilo Art Nouveau en donde coloca a las mujeres con un gran adorno, ya sea en sus telas, en sus peinados y en el entramado de sus fondos. En este caso, la actriz en una posición central, en un formato rectangular bastante alargado, con una imitación en el fondo donde va la tipografía de lo que serían las venecitas, que es una técnica que se utilizó mucho en la época medieval, donde se construía la imagen a través de pequeños cuadraditos de cerámica. Mucha va a ser uno de los grandes exponentes de la publicidad moderna, porque va a generar estos carteles preciosísimos para una cultura que está en auge con sus productos. Acá tenemos un retrato del artista checo y una de sus obras. Fíjense cómo trabaja Mucha el tema del cabello de la mujer, que usa estos entrelazados, que va a utilizar el movimiento Art Nouveau, que también va a ser una expresión que se da en Francia. Este estilo de mujeres característicos de Mucha siempre van a estar vestidas con hermosas telas, siempre van a tienen como un estereotipo el cabello muy largo y van a estar como recargadas de adornos artificiales. En este caso, estas mismas formas que tenemos en este afiche, donde tenemos la figura de la mujer en primer plano, estos adornos que tenemos aquí se van a utilizar, por ejemplo, en lo que es la arquitectura. Se va a ver en las rejas de París, en las puertas de París, en este estilo que es tan característico de la época. Mucha utiliza formatos muy verticales y elementos, como les decía, muchos elementos naturales, mucho el tema de la geometría Art Nouveau y decorados que tienen que ver con la naturaleza, con lo orgánico. Esto ayuda muchísimo a equilibrar la imagen. Estos son los formatos verticales de los que les hablaba. Este es un afiche para una obra de teatro. Y acá vemos la decoración que le hace en la parte donde va la tipografía, que es una decoración bizantina de la época de la Edad Media, donde la imagen se construía a través de pequeños azulejos. Nuevamente, la mujer con esos adornos en las telas y en lo que es la cabellera. La imagen es muy realista y muy sensual para la época, por eso tiene tanto éxito. Fíjense acá cómo trabaja el pelo de las mujeres con esas líneas que tienen que ver con formas de la naturaleza y a veces un tanto geométricas. Fíjense cómo trabaja la tipografía y bueno, el estereotipo de sus mujeres, estos elementos bizantinos, esa profusa decoración de la naturaleza, con la utilización de las flores en los tocados y
las telas el tratamiento de las telas son maravillosos. Fíjense en esta composición de cartel, todas totalmente verticales. Estos elementos se usaban en lo que era la arquitectura, en los vitrales de la época, puertas y arquitectura de la época. Es realmente preciosísimo la forma en la que Mucha trabaja los contornos de las figuras. Es increíble la paleta de colores con las cuales se expresa cada imagen. Y bueno, fue realmente famosísimo, tanto por sus pinturas murales, por sus fotografías, por sus litografías. También imprimió libros y joyas. Fue como un pionero en lo que es el merchandising. Es realmente bellísimo. Con esas atmósferas repletas de elementos teatrales, la figura femenina siempre joven, alargada, de larga melena, muy atractivas y sofisticadas. En el 1900, siglo XX, en Ucrania vamos a tener a este gran artista del cartel que es Cassandre. Los carteles de Cassandre tienen como una referencia bastante directa a lo que es el cubismo, el futurismo, por la sensación, sobre todo en este cartel, lo vamos a ver más, de la velocidad. Cassandre es un cartelista y diseñador francés, pero de origen ucraniano, y va a crear lo que es la imagen del cartel moderno. Sus imágenes tienen un poder de síntesis perfecta entre lo que es la imagen y el texto. Sus formas también hacen referencia a otros movimientos artísticos como lo es el cubismo. Acá también podemos ver esta referencia. Y lo que logra Cassandre es acercar a un gran público el tema del modernismo. También podríamos decir que toma del movimiento futurista la atracción por la máquina, por la velocidad y por el movimiento. Este artista del cartel creyó en la tipografía como una parte integral de lo que es el cartel, y fue también el creador de diferentes tipos de tipografías, por ejemplo Bifour o sans serif. Sus máquinas, llenas de dinamismo y energía, muestran, en realidad hacen como referencia a la realidad que cambia rápidamente. Este es el último artista que vamos a ver, es Ramón Casas, es un artista español, un pintor, diseñador. Sus carteles van a servir mucho para lo que es la renovación del arte español, y va a comenzar en esta época a entrar lo que es el tema de las vanguardias. Recuerda un poco a lo que son los carteles de Toulouse-Lautrec. En su trabajo como diseñador gráfico va a adoptar el estilo de Art Nouveau, ese estilo que también utiliza Mucha y que va a llegar a definir lo que es el modernismo. Va a diseñar también muchos carteles para bares, en donde expresa el tema de los anuncios comerciales y las bebidas alcohólicas también, en donde habla sobre eso, ¿no es cierto? Acá tenemos este ejemplo del vino Rioja, y con esa estética bastante Art Nouveau en las mujeres, que nos recuerda, como les decía, sobre todo en este cartel, nos recuerda mucho a Toulouse-Lautrec en la utilización de la paleta, de la composición. Sus figuras también van a ser como medias caricaturescas, y va a hablar mucho de lo que es la élite de Madrid. Ramón Casas va a ser como una gran figura
un pintor muy solicitado por lo que es la burguesía barcelonesa, tanto por sus retratos de personajes como por sus diseños de carteles. Al finalizar la presentación, les dejo los autores que hablan sobre esta unidad. Abajo de cada autor tengo un link en donde los transporta directamente a lo que son los libros de texto que están en un drive. Y acá ustedes pueden consultar todos estos temas de los que hemos hablado.